Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos contándoles que el gobierno entregó este lunes en la mañana un nuevo balance de la situación sanitaria en el país a raíz de la pandemia del coronavirus. En las últimas 24 horas se incrementó en 310 la cantidad de contagiados por el COVID-19, llegando a un total de 2.449 casos confirmados. Además, se informó de una nueva víctima fatal, un hombre de 44 años que falleció en Molina, en la región del Maule. Una persona en situación de calle que llegó en estado de gravedad al hospital de Curicó. De esta forma ya se contabilizan 8 fallecidos por coronavirus en nuestro país. Del total de contagiados, 122 personas permanecen hospitalizadas, 14 de ellas están en estado crítico. Asimismo, 156 personas se han recuperado del COVID-19. En detalle, de los más de 300 nuevos casos reportados este lunes, 128 corresponden a la región metropolitana. Además, las autoridades señalaron que se han realizado más de 32.000 exámenes para detectar el coronavirus y al mismo tiempo, el Ministerio de Salud reveló que a partir de este martes la información sobre contagios y fallecidos va a ser por comunas, de forma que la población pueda tener datos más detallados acerca de la situación sanitaria. Y les estábamos comentando que este lunes se confirmó el 8º muerto por coronavirus a nivel nacional y el primero en la región del Maule. Este hombre en situación de calle de 44 años que dormía en la plaza de armas de la ciudad de Molina. Esta noticia generó preocupación entre sus habitantes, mientras que la alcaldesa pidió al Ministerio de Salud decretar una cuarentena total en esta comuna. La noticia rápidamente llegó a Molina. Uno de sus habitantes de paso, una persona en situación de calle, murió durante este domingo luego de sufrir un severo cuadro de respiración. Un hombre de 44 años, quien habitualmente dormía en este punto, la plaza de armas de la ciudad. Sí, aquí está, se ganaba aquí la costumbre blanquita, por ahí creo que se ganaba el joven. ¿Ya? ¿Era conocido por acá? Sí, tuvo como 2 o 3 días por aquí en la ciudad de Molina. Él se ganaba ahí las banquitas, se ganaba, y ahí dormía en la cuestión blanca. El centro de Molina era su hogar y de ahí la preocupación de la comunidad. Por algo andamos todos así, con mascarillas, con guantes, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues si el virus ya está aquí, ya tenemos que cuidarnos, ¿no? Eso mismo comentaba yo con mi esposa ahora en la mañana, que tendríamos que tener cuidado porque a lo mejor nosotros pasamos hasta a lo mejor por el lado de él o él pasó por la calle de nosotros, que yo vivo aquí mismo casi en el centro. Y a mí me da mucha pena. Y yo estoy, a un lado estoy asustada, mi mamá tiene 82 años. Sin embargo, fue en este lugar donde pasó parte de sus últimas horas, un galpón abandonado en donde viven otras 4 personas. Se trata del sector rural Buena Unión, ubicado a unos 5 kilómetros de la zona urbana. Yo totalmente preocupado si ellos venían a comprar equipo. Así que ahora voy, ya tengo algo cerrado desde antes, pero igual todavía está medio abierto, voy a sellar bien ahora y poner un ventilador que esté soplando para afuera cuando llegue la persona. La maquinaria agrícola se encargó de sanitizar todo el sector rural donde la víctima estuvo, también la plaza con su odión y bancas, pero la alcaldesa pide extremar medidas. Compartió con muchos lugareños del lugar, personas que llegan de diferentes partes a trabajar en los fondos que hay acá en el sector. Por lo tanto, el riesgo de contagio es alto. Y es por esa razón que nosotros estamos pidiendo al ministro Mañalich cuarentena total para la comuna de Molina. 54 casos registra la región del Maule, 2 en las últimas horas y de ellos 8 son de Talca. Hubo un llamado a quedarse en casa y extremar el autocuidado. La verdad es que no sabemos dónde se contagió esta persona que falleció, por lo cual es evidente que el virus en nuestra región está circulando. Podría estar en cualquier parte, en una plaza, en un café, en cualquier parte podría estar el virus, así es que es súper importante que las personas tomen las medidas. Los 4 contactos directos de la víctima, también en situación de calle, serán trasladados a un hospital de baja complejidad para su cuidado y evaluación de síntomas. En tanto, el cuerpo del fallecido será sepultado en el cementerio de Molina bajo el estricto protocolo de defunción por coronavirus. Desde este lunes a las 22 horas y por los próximos 7 días, las ciudades de Chillán, Chillán Viejo y Osorno están ya en cuarentena total debido al aumento de casos de COVID-19. En las horas previas se registraron largas filas, sobre todo por parte de quienes buscaban abastecerse en los supermercados. Compró la ropa que necesitaba para su nieto que viene en camino. Alcanzó, porque un día después no habría podido hacerlo. Nuestra hija en Santiago y ella no ha podido salir justamente por el embarazo para no contagiarse.
Y había venido, pero cerraban como a las 3 y entonces aproveché ahora que tuve que venir a la farmacia. Así que a llevar lo que faltaba. Hasta luego, gracias. Julia fue una de las últimas clientas de la tradicional Casa Mamita de Chillán, porque a partir de este martes esta tienda y casi todo el comercio local que no es considerado servicio esencial tendrá que cerrar sus puertas. Todos pagamos créditos hipotecarios, créditos de negocios y obviamente la idea es poderlo postergar, porque después, estando cerrado, hay que pagar sueldo, hay que pagar imposiciones. Este lunes, Chillán junto con Chillán Viejo en la región de Ñuble entraron en cuarentena total por el aumento de casos de COVID-19. Por 7 días sus habitantes deberán mantenerse en sus hogares y solo podrán salir con el permiso temporal que otorga Carabineros para abastecerse, atención de salud o ir a la farmacia. Esa es la idea, de no salir y cuidarse uno y cuidar a la familia, eso es lo principal. Comienza esta noche, pero no se sabe cuándo termina. Este lunes, previo al inicio de la cuarentena, muchos optaron por abastecerse. En los supermercados de Chillán se registraron largas filas en orden, pero con varias horas de espera. En la mañana nosotros tenemos más de 1 hora acá esperando para poder entrar a tiempo. Hay para abastecerse un poco para todo lo que venimos a comprar. La cadena de abastecimiento es la principal preocupación. Los supermercados se mantendrán abiertos también, el tradicional mercado de Chillán. Estábamos esperando que realmente, si había que cerrarse, se cerrara. Era la cooperación que nosotros hemos estado siempre dispuestos a darla. Pero como en estos momentos se está trabajando legalmente en cuanto a frutas y verduras a través nacional, nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que buscan estas medidas es que las personas no se agrupen, que no hayan aglomeraciones. Entonces es ahí donde yo los llamo a tomar conciencia en los días que siguen. Chillán concentra 158 de los 229 casos positivos de COVID-19 en la región de Ñuble. También tenemos 200 exámenes que están pendientes. El rango etario se mantiene de 6 a 81 años. Mientras en la región de Los Lagos ya van 128 casos, la mayoría en Osorno, que este lunes también entró en cuarentena. Las filas en los supermercados se repitieron. Ahora vine a comprar al supermercado. Me voy a encerrar otra vez nuevo. Habemos personas que no estábamos preparados para esto, entonces ahora estoy recién como tratando para abastecer mi casa. Fue tardío, porque ya desde que tío, las cuarentenas de que he empezado de temprano yo, ya de harto tiempo atrás yo. Cuarentena total en un inicio por 7 días, que podrían extenderse, por eso por ahora algunos prefieren no hablar de plazos. Y estas son imágenes ya con la ciudad de Chillán en completa cuarentena a partir de las 22 horas entonces que comenzó a regir esta medida en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y también Osorno. Son imágenes que nos llegaron hace algunos minutos de parte de nuestros reporteros en la zona que están por supuesto bien atentos a lo que ocurra en esa ciudad. Vemos por ejemplo farmacias, supermercados, las farmacias que están abiertas a esta hora, que son de los pocos comercios que pueden estar abiertos debido a esta medida. Una medida que en Chillán y Chillán Viejo va a afectar a 190.000 habitantes, mientras que en Osorno el incremento de los casos de COVID-19 motivó también que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, visitara durante la jornada de este lunes esa zona para evaluar en terreno la situación de esas localidades que ya entraron, como les comentábamos, a las 10 de la noche de este lunes en cuarentena total. 2.449 contagiados de coronavirus en nuestro país, una cifra que ya les habíamos comentado. Un balance que además estableció que hay 310 casos nuevos y otra víctima fatal, que es la octava. Es por eso que diversos alcaldes de la región metropolitana volvieron a exigir que se entreguen no solo las cifras por comuna, sino también los datos de los afectados para poder ir en su ayuda. Con el paso de los días, las autoridades han confirmado sus proyecciones. El coronavirus continúa expandiéndose por el territorio nacional. Y 310 son los nuevos casos conocidos en las últimas 24 horas. Así, los habitantes afectados por el virus ya suman 2.449. Los fallecidos también aumentan. Una persona en situación de calle murió en el Maule y en total 8 han perdido la vida por la enfermedad. La cifra de hospitalizados también se incrementó y llegó a los 122 pacientes, de ellos 14 están en situación crítica. Tenemos realizado 32.096 exámenes, de los cuales hay 2.449 positivos. Estamos hablando de una tasa de un 7% de positividad.
En el país es la región metropolitana la que concentra el mayor número de contagiados, con 1.295 casos, es decir, el 53% del territorio nacional. Si bien se decretó cuarentena en 7 comunas, los alcaldes acusan que esto no es suficiente. Exigen medidas más duras y mayor información. Dicen que tener el detalle de los casos es clave para tomar medidas. El Ministerio debe abrir la información con protección de la intimidad de las pacientes, pero con urgencia también, porque queda poco tiempo. El invierno ya se viene y el desafío es enorme. Los municipios nos tenemos que hacer cargo y pasar de las palabras a los hechos. Me parece muy malo que no tengamos conocimiento de los casos por comuna. Después de reclamar tanto, nos pudieron entregar el número de casos positivos. Información que según la alcaldesa obtuvieron insistiendo la Seremi de Salud, hecho que según los jefes comunales tiene que solucionarse a la brevedad. Piden que las comunas de la región metropolitana reciban de la misma forma la información que se distribuye en regiones. Y la distribución por comunas es la siguiente. Con un caso, las comunas de El Carmen, Pinto y 135 casos la comuna de Chillán. Un reporte como este, el que se entrega en diversas comunas de distintas regiones, es el que esperan. Pero no solo eso, piden además que de forma reservada les hagan llegar identidades y direcciones para poder ayudar a los afectados, a sus familias y vecinos. Aquí somos 52 comunas y lo cierto es que no tenemos claro por qué no se entrega la información. Al mantener nosotros la información podemos cooperar, podemos colaborar y podemos ayudar mucho, y es la disposición. Tenemos la base como para poder trabajar de forma eficiente, poder prestar el soporte que necesitan todos los que están contagiados, también su grupo de influencia. Llamado transversal de los alcaldes de la región metropolitana, recogido por el Ministerio de Salud. Que a partir del día de hoy la información se entregará disgregada por comuna. Toda la información con respecto a casos nuevos, a casos totales, a la incidencia. Información entregada en regiones desde hace semanas, pero no en la región metropolitana. Alcaldes en cuarentena o no, que esperan tener en sus manos este martes el esperado informe. Hay preocupación porque escasean o sencillamente no están disponibles. Eso es lo que está ocurriendo en varias comunas del país con la entrega de las vacunas contra la influenza. El gobierno asegura que todos los grupos de riesgo van a contar con sus vacunas, aunque la premura de muchos por conseguir este insumo ha forzado interrupciones o directamente problemas en el proceso de vacunación. La escena se registra en Puente Alto, a las afueras del colegio Pedro Apóstol. Apoderados esperaban vacuna contra la influenza para sus hijos, pero nos habían confirmado que teníamos las 700 dosis. Llegamos acá, llega la gente del municipio y nos dice que solamente nos mandaron 300. Menos de la mitad de las y los estudiantes pudieron ser vacunados. ¿Hubo una explicación en ese momento de por qué venían 300 en vez de 700? Ninguna. Y se generó con ello un revuelo, por cierto, teñido del nerviosismo que ha caracterizado las últimas semanas. Una vergüenza nuevamente la gestión. Eso llevó a una gran presión para que los municipios vacunaran a gran cantidad de personas. En 2 semanas se vacunó casi el doble de personas que se vacunan en un mismo periodo en años normales, y eso llevó al quiebre de stock. Hasta mediados de abril el Ministerio de Salud no va a tener más vacunas para entregar a los municipios. Cual pandemia, se extendió un rumor desmentido desde el gobierno en orden a que las vacunas antiinfluenza orientadas a escolares estarían siendo redestinadas a un nuevo sector de riesgo, integrado por miembros de Fuerzas Armadas, carabineros, transportistas y funcionarios de la PDI. Y lo que ocurre es que efectivamente la calendarización del proceso de vacunas está previsto para niños, niñas y adolescentes en el mes de abril, y que hoy día lo que se está propiciando es que efectivamente se avance significativamente en la vacunación de los grupos de riesgo, particularmente en razón de la gravedad con la que el COVID-19 afecta a los adultos mayores. Un compromiso de vacunación que en Comuna de la Granja, en el caso de escolares, sí alcanzó para el total de los estudiantes considerados entre el grupo de riesgo. Todo bien, de hecho las primas ya se vacunaron de las primeras, cada uno en su colegio. Aunque dicho proceso de todas formas sembró algunas dudas incluso entre facultativos a cargo y la autoridad del colegio.
La granja hace 3 semanas que ya dejó de vacunar, por lo tanto nosotros habíamos pedido y está estipulado dentro del protocolo vacunar a nuestros profesores y a nuestros asistentes, lo cual no pudo ser por la escasez de dosis de vacunas que hay actualmente. Es que la gente está un poco ansiosa porque muchos piensan que la vacuna de influenza viene a ayudar un poco con respecto al asunto del COVID-19. Ante las dudas, desde el Ministerio de Salud señalan que tal como cada mes de septiembre, en la primavera del año pasado se emitió un informe epidemiológico mundial a partir de los datos recogidos en el hemisferio norte. Y con ello, en Chile se estableció una programación de compra, la que contempla la llegada de 8 millones de vacunas contra la influenza, en remesas repartidas entre enero, febrero, marzo y abril. Todos los niños dentro del grupo de riesgo, que son los niños de 6 meses hasta 10 años, tienen absolutamente aseguradas sus vacunas. Lo que falta es claridad en las fechas y en el stock con que se contará en cada centro de vacunación contra la influenza. Solamente nos dijeron que teníamos que esperar que ellos nos llamaran a nosotros para ver cómo iba a ser el segundo proceso de vacunación. Se puedan adoptar todas aquellas acciones necesarias para que la calendarización funcione y niños, niñas y adolescentes reciban a tiempo y conforme está establecido esta vacuna contra la influenza para evitar de todo punto de vista cualquier riesgo con la generación posible de esta mezcla de estos dos virus, tanto de la influenza como del COVID. Peligrosa mezcla, frente a la que, asegura la autoridad, existen todos los planes para que no falten las vacunas. Avanzamos a otras informaciones. El Congreso Nacional sigue tramitando el proyecto que permite utilizar fondos del seguro de cesantía en caso de no percibir sueldo por no poder asistir al trabajo en medio de la crisis sanitaria. Vamos a tomar contacto con Poirot Escobedo, que nos cuenta los detalles desde Valparaíso. Poirot, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una larga jornada en el Congreso Nacional, específicamente en relación al proyecto que permite a los trabajadores contratados poder recibir el beneficio de recibir sus sueldos precisamente con el seguro de cesantía en caso de que ellos no tengan la oportunidad de asistir a sus trabajos o hacerlo también en la modalidad telemática. Esto se da en los casos en donde las personas, producto de la emergencia del coronavirus, no puedan desarrollar sus labores con normalidad. Y para poder mantener su vínculo laboral sin perder sus derechos laborales, se estableció este proyecto de ley que ha tenido una larga tramitación y que hoy durante largas horas también se vio en la comisión mixta, la cual acaba de despachar este proyecto para ser votado finalmente por el Senado y también por la sala de la Cámara de Diputados. Pasemos a escuchar los alcances de esta iniciativa en las palabras de los ministros de las carteras de Hacienda y Trabajo respectivamente. Estamos logrando llegar a más trabajadores que los que teníamos con contrato de trabajo, ampliando el universo elegible. Creo que se encontró una fórmula que es muy justa en esa dirección. Y como usted me pregunta, también se buscó una forma de poder aplanar las tasas de reemplazo. Un proyecto de ley que viene a beneficiar a todos aquellos trabajadores dependientes que tienen un contrato de trabajo y que están cubiertos por el seguro de cesantía. Estamos hablando de aproximadamente 4,5 millones de trabajadores que van a tener esta cobertura. Y tenemos otros trabajadores, como son los trabajadores, por ejemplo, que emiten boletas de honorario, que no se ven beneficiados por este proyecto y que ciertamente tenemos también que encontrar algunas soluciones. Proyecto que es parte de la batería económica de proyectos para, de alguna forma, contener los efectos que tendrá el coronavirus y que ya se están viviendo en la economía nacional en cuanto a la incertidumbre respecto de si los trabajadores van a recibir o no sus salarios. Lo cierto es que incluso se firmó un protocolo de acuerdo con los senadores para estudiar de alguna manera el dictamen, el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo para que éste se ajuste a la normativa una vez que se despache este proyecto de ley. Y también a través de las iniciativas se logró que todos los sueldos inferiores a 500.000 pesos brutos puedan recibir un beneficio mayor. Esto quiere decir que una vez cursado el segundo mes de no poder trabajar y de estar recibiendo este beneficio, puedan recibir un monto mayor al de la tasa de reemplazo que establece el seguro de cesantía. En la forma, en el fondo, son todas iniciativas que
son parte de la agenda tras esta catástrofe, esta pandemia del coronavirus, el COVID-19, que sin duda ha afectado tanto la salud de las personas, pero también la economía y el normal funcionamiento del país. Y por supuesto el voto telemático viene como una alternativa. De hecho, durante la jornada del lunes, la Cámara de Diputados ya hizo su primera prueba con éxito respecto de lo que será la votación telemática, la votación a distancia, que podría estar disponible en la Cámara Baja a partir del 7 de abril a la vuelta de la semana distrital. Son algunas de las informaciones que han emanado del Congreso Nacional acá en Valparaíso. Muchas gracias, Poirot, por ese informe desde el Congreso Nacional. Muy buenas noches. Algunos productores de pan afirmaban la semana pasada que el precio por el kilo de este producto podría subir cerca de un 20%, esto a raíz de la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo. Por el contrario, desde el Ministerio de Agricultura advierten que el alza no debería superar el 3%. El titular de la cartera, Antonio Walker, se reunió con representantes de Chile Pan para analizar cómo esta industria ha enfrentado las complicaciones a raíz del brote de COVID-19. Si bien se considera un alza del 9,6% en el precio de la harina, el ministro Walker señaló que este ingrediente representa apenas el 30% del costo total del pan. Otros factores para su producción, como la cosecha e importación de trigo, se han mantenido normales, por lo que no daría pie para una especulación de precios. Además, Walker reiteró su llamado a los consumidores a no acaparar más productos de los necesarios. Producto de que Chile importa el 50% del trigo, ¿no es cierto? Y sumado a la producción nacional, creemos que pudiera tener un aumento de precio de un 3%. Creemos que no hay ninguna razón para que suba más que eso, porque, como decía anteriormente, un tercio del costo del pan es la harina, subió un 9,6%. Otro tercio del costo del pan es la energía y otros insumos. El petróleo ha bajado a la mitad. Y el otro tercio del costo del pan es la mano de obra, y hemos visto una estabilidad también en el precio de la mano de obra. En general no vemos razones que debieran preocupar a la ciudadanía en lo que se refiere al producto pan, ya sea tanto en almacenerías, en industrias y también en los almacenes. Insisto, eso, el precio en Chile es una economía de libre mercado, pero esa relación debe estar sustentada básicamente en la confianza, en el respeto y en la solidaridad. Cambiamos de tema. El diagnóstico de coronavirus positivo en un recluso de la cárcel de Puente Alto ha puesto en alerta a las autoridades. Hay quienes piden, por ejemplo, revisar las medidas cautelares de algunos internos y proveer de elementos tecnológicos a los reclusos, esto con el fin de disminuir el contacto con familiares y también con abogados. Parte de los registros que la tarde del domingo los reos de la cárcel de Puente Alto se encargaron de divulgar en redes sociales y entre sus familiares. La gente está saliendo contagiada y aquí lo están escondiendo. La gente dice que aquí no hay contagiados, mentira. La razón, la confirmación del primer caso positivo de COVID-19 al interior de un centro carcelario del país. Nosotros como habitantes del penal hemos tomado la decisión de no recibir más visitas, como otras cárceles de Chile, por motivos de salud y de autocuidado y el bienestar de nuestras familias. Damos a conocer que esta acción no es en contra de Gendarmería. Posterior a este comunicado, la situación estuvo a punto de salirse de control. En el interior los reos se amotinaron, quemando elementos que obligó la presencia de bomberos. En los alrededores de la cárcel de Puente Alto, decenas de familias exigían información de lo que realmente ocurría en el interior del penal. De la familia no hay información, no se puede subir, uno no sabe nada. Se está quemando porque tiene infectado el coronavirus adentro, por eso se está quemando. Y no le dan los auxilios. Incidentes adentro y fuera de la cárcel hasta que se confirmó la razón del motín. Uno de ellos, el día de hoy, se nos informó por parte de la Seremi de Salud hacia nuestra área de salud que habría dado positivo. Ante ello, se dispuso una sanitización a las dependencias de los internos, y esto fue lo que a ellos les provocó, digamos, una muy mala reacción, señalando que eventualmente las medidas se habían tomado tarde,
y por otro lado que esto no era un saneamiento, sino que era un procedimiento de registro y allanamiento. Se trata de un hombre de 55 años en prisión preventiva por violencia intrafamiliar y por desacato de la medida cautelar, por lo que fue aislado. Este interno está aislado, solo, en una dependencia que habilitamos para ello, y los otros internos que eventualmente presenten síntomas o que estuvieron con él durante el periodo de incubación, están también separados del resto de la población. Caso confirmado en Puente Alto de un virus que podría ya estar en otros recintos penales y por las cuales hay organismos que piden medidas más drásticas. Que aparte que tienen derechos humanos ellos, también están los gendarmes y está gente que está sufriendo mucho. Y en la medida que no enfrentemos esto no va a ser algo bueno para la sociedad chilena, para la seguridad pública y tampoco va a ser bueno para la sanidad. Pero mientras tanto, el gobierno anunció que se están tomando medidas de resguardo. No obstante que nos va a pasar también probablemente en alguna circunstancia en el resto del país que va a ser una persona que tenga una condena y por lo tanto tenemos que ser capaces de generar obviamente instancias de aislamiento temprano, poder identificar a esas personas, poder hacer el examen lo antes posible y obviamente generar las medidas de aislamiento y de sanitización del lugar donde estén los internos o las personas que estén sufriendo esta enfermedad. Los reos de Puente Alto tomaron la decisión de no recibir visitas, pero la autoridad podría replicar la medida en otros centros penales del país. También es sumamente entendible que todas las personas que están privadas de libertad requieren un contacto y una comunicación con sus familiares. Debemos adaptarnos y lo que podemos hacer efectivamente es ocupar a lo mejor medios tecnológicos que nos permitan mantener ese contacto entre el familiar y la persona privada de libertad a través de un llamado telefónico, a través de una videoentrevista. El defensor penal público asegura que además se deben revisar las medidas cautelares de prisión preventiva de todos aquellos imputados que en sus condenas arriesguen penas no efectivas de cárcel, situación que afectaría al contagiado por coronavirus en Puente Alto, que sigue en la cárcel, luego que la Fiscalía se opusiera al cambio de medida cautelar, con la cual el tribunal determinó que es un peligro para la víctima y para la sociedad. Internacional. Llega el momento de revisar noticias del mundo en medianoche. Comenzamos en Estados Unidos, que superó ya los 160.000 casos de contagio y más de 3.000 fallecidos, manteniendo su posición como el país mayormente afectado por la pandemia del COVID-19 y con Nueva York como el epicentro de este virus. Este lunes el estado de Nueva York superó las 66.000 personas contagiadas y los 1.200 muertos, cifras que preocupan al gobernador Andrew Cuomo, quien solicitó más ayuda al gobierno de Donald Trump y también a trabajadores del área de la salud de todo el país. El gobierno de Trump anunció la llegada de un barco hospital a la zona con 1.000 camas y 12 quirófanos. Además informó que las medidas restrictivas se van a mantener hasta el 30 de abril. Junto a esto, el principal epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci advirtió que los fallecidos en el país podrían ubicarse entre los 100.000 y 200.000 personas. Los contagios, además indica él, podrían ser millones. Europa sigue siendo uno de los focos de la pandemia. Francia comienza a seguir los pasos de Italia y España. Este lunes superó los 3.000 muertos al registrar 418 fallecidos en apenas 24 horas. El número global de contagios supera ya los 700.000. Sin embargo, España sigue doblando esa cifra con 812 muertes en el último día, lo que suma más de 7.340 víctimas fatales y 85.000 contagios por coronavirus. Por su parte, Italia ya tiene más de 11.600 muertos y 100.000 contagiados, lo que lo ubica justo detrás de Estados Unidos en la lista de los países mayormente afectados por la pandemia. El continente europeo sigue siendo el epicentro de las muertes por este COVID-19 a nivel mundial, con más de 30.000 fallecidos y 400.000 infectados. El presidente de Argentina, lo vemos ya en pantalla, Alberto Fernández, amplió la cuarentena total en el país hasta que termine Semana Santa. El mandatario anunció que va a extender el aislamiento social preventivo y obligatorio que cumplen los ciudadanos hasta el día 12 de abril. Alberto Fernández consultó con un comité de expertos que le recomendó entonces continuar con esta medida y luego evaluó la situación por provincias junto a los gobernadores por videoconferencia. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud, el total de personas contagiadas por el virus en el país
es de 966, de las que 24 fallecieron. El presidente Fernández se mostró seguro de que además de seguir controlando la transmisión del coronavirus, extender la cuarentena va a permitir que el ciclo de desarrollo de la enfermedad se cumpla hasta 2 veces. La cuarentena ordenada en India por el COVID-19 está obligando a los que no tienen casa a refugiarse en los árboles, como vemos en pantalla. India decretó la semana pasada el confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes, una medida sin precedentes en este país y que fue tomada con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19, así como lo ha hecho ya Italia, España y otros países. La falta de espacio en los hogares más pobres del país ha provocado que algunos ciudadanos, sobre todo en el estado de Bengala occidental, tengan que construirse sus propias casas en árboles y en la mitad del bosque para mantenerse aislados de sus familias. India registra hasta este lunes 1.071 personas contagiadas y al menos 29 fallecidos. A esta hora tenemos una temperatura de 15,6 grados en la capital. Hoy martes Santiago va a estar despejado con una máxima de 30 grados. Coyhaique tendrá cielo despejado con una máxima de 17 grados. Una de la madrugada con 30 minutos. Agradecemos por supuesto que se hayan informado junto a nosotros y les recordamos que como siempre seguimos con noticias en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.